En los últimos meses, el tema del índice de referencia de los préstamos hipotecarios, conocido ya por sus siglas IRPH, está de máxima actualidad. Y es que con la sentencia que debe dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que cada vez está más cerca, son muchas las consultas que empezáis a hacer sobre todo esto. Por eso, antes de adentrarme en el asunto que os traigo hoy y que también tiene que ver con este índice, quiero aprovechar para anunciaros que el jueves 12 de diciembre voy a hacer un directo a las 8 de la tarde en YouTube, en el que voy a hacer un recorrido más a fondo por este índice, explicando todo lo que realmente te interesa si lo tienes en tu préstamo hipotecario, qué implica que tengas este índice en lugar del Euribor, qué ha venido ocurriendo en los juzgados con él, en qué momento estamos. Bueno, voy a intentar repasar lo más importante sobre el IRPH y también, por eso lo de hacerlo en directo, podrás preguntar a través del chat lo que quieras e intentaré responderte lo mejor posible. Esta charla ya la he hecho antes, aunque de forma privada, apuntándose quien estuviera interesado a ella. Y bueno, como ha tenido buena acogida, creo que puede ser interesante hacerlo en abierto, accesible por todos y además, si no hay fallos técnicos, quedará colgada en el canal. Bueno, hecho este paréntesis y volviendo al asunto del que os hablo hoy, sobre estas famosas siglas, el IRPH, cuando me pongo delante de estas escrituras que me llegan en las consultas que me hacen, muchas de ellas tenían el índice IRPH Cajas. Y cuando les comento que ese índice ya desapareció en 2013 y que a día de hoy se aplica a otro distinto, pues surgen muchas dudas más. Porque hay muchos que no terminan de entender nada, ya que desde hace varios años no ven ningún cambio en su cuota, siempre pagan lo mismo. Entonces es cuando todo se complica un poco más, porque como digo, tengo que decirles que si lo que tenían en sus préstamos era el IRPH Cajas o el IRPH Bancos, estos índices desaparecieron hace ya casi 6 años. Y esto nos obliga a mirar índices sustitutivos y otras cláusulas más. Por todo esto y lo complicado que parece al final entenderlo, voy a intentar ponerle un poco de orden y voy a hablaros sobre el IRPH Cajas, sobre el IRPH Bancos, sobre su eliminación de nuestro mercado hipotecario en 2013 y sobre cómo os afecta si lo teníais en vuestro préstamo hipotecario. Bien, hoy, como he dicho, voy a centrarme en una cuestión muy concreta, que puede que te afecte si lo que tienes es el IRPH en tu préstamo hipotecario, porque de los 3 índices que tenían estas siglas, 2 de ellos ya no existen. Pero como siempre, antes de empezar, me voy a presentar. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, Iuris Firma Abogados. Bueno, ahora sí, voy a entrar a hablaros de este tema que os traigo hoy, pero para que sea lo más claro posible hay que hacerlo con un cierto orden. Por eso tengo que empezar diciendo que el IRPH es uno de los índices de referencia que sirven para establecer el tipo de interés que va a aplicarse a un préstamo hipotecario si es variable. Un índice que se calcula a partir de los tipos de interés, gastos y comisiones que tienen los distintos préstamos hipotecarios que se van concediendo, ya que se hace una media de esos valores. Bueno, pues IRPH han existido 3. El IRPH Cajas, que se hacía con las medias correspondientes a los préstamos concedidos por las cajas de ahorros, el IRPH Bancos, que se calculaba con las de los bancos, y el IRPH Entidades con el del conjunto de entidades de crédito. Y digo han existido porque el pasado año 2013 se publicó una ley llamada Ley de Apoyo a los Emprendedores, que eliminó tanto el IRPH Cajas como el IRPH Bancos. Y bueno, también eliminó el llamado índice CECA. Pero volviendo al IRPH, con esa ley desaparecieron estos índices IRPH Cajas y Bancos y ya solo de esos 3 que existían se continuaría publicando el IRPH Entidades. ¿Qué supone esto? Bueno, pues esta ley supuso que
desde noviembre de 2013 ya no se volviesen a publicar, ni el conocido IRPH de las cajas de ahorros, ni el IRPH de los bancos, ni tampoco ese que he mencionado antes, el conocido como índice CECA o tipo activo de referencia de las cajas de ahorros. Y que todos los préstamos hipotecarios que tenían establecidos estos índices como índices de referencia con los que determinar los tipos de interés que pagarían, se van a ver afectados. De esta forma, tras esta desaparición, hay que ver qué va a ocurrir con esos préstamos y ver de qué forma se va a calcular ahora el tipo de interés. Bueno, pues para esto lo primero que tenemos que hacer es acudir a la escritura del préstamo, porque en ella, además de establecerse el índice de referencia que va a regir, también se suele establecer uno o dos índices sustitutivos, precisamente para prever lo que pasaría si se dejase de publicar el que se estableció de forma principal. De esta forma, a continuación de la cláusula que determina el tipo de interés variable, especialmente el índice de referencia principal, que en este caso sería el IRPH, cajas o el IRPH bancos, tenéis que encontrar cuál es el índice de referencia sustitutivo que se establece. Para que lo veáis más fácil, voy a poneros un ejemplo real con un préstamo de la entidad UCI. En este préstamo, esa cláusula que está estableciendo el tipo de referencia sustitutivo está dentro de la cláusula tercera bis, que además suele coincidir en muchísimos préstamos, aunque es verdad que no siempre está en esa cláusula tercera bis. Bueno, pues esta cláusula está redactada así: índice o tipo de interés de referencia sustitutivo. Para el supuesto de que la referencia definida no pudiera aplicarse por cualquier causa, las partes convienen en que se utilizará el siguiente catálogo de índices o tipos de referencia sustitutivos. Y a continuación, pues se establecen los distintos índices que se aplicarían y en el orden en que se aplicarían. En este caso, el índice de referencia principal era el IRPH de las cajas de ahorros y como sustitutivos se establecía el IRPH entidades y si tampoco, según se dice, pues el índice equiparable que publique el Banco de España, el Ministerio de Economía y Hacienda o instituciones públicas o privadas a nivel de la Unión Europea. Bueno, en este caso, este último índice sustitutivo es de lo más ambiguo y daría para muchas cosas, entre otras incluso su anulación por dejar realmente que sea el banco el que decida el índice que se aplicaría. Pero bueno, volviendo a lo que nos interesa, para este asunto, aquí se establece el índice que se aplicaría cuando se dejase de publicar el que se había determinado como índice principal. Por lo que, si el índice principal es uno de los que desapareció en 2013, que como he dicho fueron el IRPH cajas, el IRPH bancos y el conocido índice CECA, con esta cláusula encontraríamos qué ocurriría tras esa desaparición. Y en este tipo de cláusulas, al final nos podemos encontrar con 4 posibilidades. Que se establezca como índice sustitutivo uno de los que se siguen publicando. Que no exista un índice sustitutivo en la escritura porque simplemente no se ha establecido nada más que el índice principal. Que se establezca un índice sustitutivo pero que ese índice que se ha puesto también sea uno de los que desaparecieron. O que se establezca que el tipo de interés será el mismo que hubo en el último periodo, de forma que se prorrogaría ese último. Se seguiría siempre aplicando el mismo tipo de interés y al final se estaría convirtiendo el préstamo en un préstamo a interés fijo, porque se mantendría hasta el final ese tipo de interés. Bueno, pues si estamos en el primer caso, se tendría que aplicar este nuevo índice de referencia. No habría mayor problema. Ahora se aplicaría el nuevo índice que se ha establecido. Si estamos en el segundo o en el tercer caso, que sería el de que se establezca un índice que también ha desaparecido o que simplemente no se establezca ningún índice sustitutivo, entonces vamos a tener que dejar la escritura de lado porque no nos resuelve nada y tendremos que irnos a esa ley que eliminó estos índices para ver cuál va a ser el tipo aplicable. Porque esta ley tiene un artículo en el que se recoge lo que ocurriría en estos casos. Y para estos casos nos dice que se va a aplicar el tipo de interés oficial denominado
tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de 3 años para adquisición de vivienda libre concedidos por el conjunto de entidades de crédito. Esto no es ni más ni menos que el IRPH entidades. De esta forma, si tenías el IRPH cajas o bancos, se te va a aplicar, o el índice CECA, se te va a aplicar el conocido IRPH entidades. Pero no se va a aplicar directamente, sino que se va a aplicar de forma corregida. Es decir, se va a sumar a este IRPH entidades un valor que se calcula viendo la media de las diferencias que ha habido desde que se firmó el préstamo y hasta cuando se sustituye entre el tipo que se tenía y el IRPH entidades. No vaya a ser que el prestatario salga algo beneficiado. Esto realmente es difícil de calcular porque habría que ir viendo cada caso en concreto y ver todos los valores que habían tenido estos índices durante todo el periodo que ha estado vigente el préstamo. Por eso os voy a dejar un enlace a una calculadora del Banco de España en la que podéis saber cuál es el índice y ese valor que se le suma, que tendrían que aplicar en vuestro caso. Y así podéis ver si os lo están aplicando correctamente o no. Así que en la descripción de esta grabación os dejo el enlace a ese simulador y podéis acceder directamente a él. Bueno, pues os he dicho qué ocurriría en el caso de que estuvieseis en uno de esos 3 primeros supuestos, pero me faltaba el último. Este último era ese supuesto en el que en la escritura se establecía que si se deja de publicar el tipo de referencia que había establecido, simplemente se seguirá aplicando el último índice que se ha estado usando. Es decir, se mantendría siempre con el mismo tipo de interés. Bueno, pues aunque esta sería la solución que se vería en este tipo de contratos, la verdad es que este último supuesto es el que me va a dar pie a hablaros de otras sentencias que se han dictado precisamente sobre este caso en concreto, pero que para no alargarlo más voy a dejar para otra ocasión. Bueno, aunque os he dejado sin cerrar del todo este asunto, espero que te haya parecido interesante, que marques un me gusta, te suscribas, bueno, lo que mejor te parezca, incluso dejar un comentario, también para preguntar algo si no ha quedado claro. Para terminar, te digo como siempre cómo puedes contactar directamente conmigo. Bien a través del correo electrónico info@jurisfirma.es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho jurisfirma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.